Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes, bienvenidos a Bitácora Industrial. Hoy vamos a tener un programa especial, un programa que estoy seguro que les va a gustar. Vamos a ver primero que nada la agenda del día. Aquí tenemos entrevista con industrial metalmecánico, precios de commodity, petróleo y mercados petroleros, derivados de hidrocarburos, particularmente de los polímeros. Vamos entonces a conversar con Omar Martínez, un empresario guayanés, ingeniero, uno de los pioneros quizás de la industria metalmecánica, creció con el sector metalmecánico de Guayana, dirigente empresarial. Vamos a hablar con él del estado actual de la industria metalmecánica, pero vamos a hablar, Omar, en principio de por qué nació un sector metalmecánico tan grande, tan importante, uno de los más grandes del continente, aquí en Guayana. Bienvenido. Gracias, Cheo, por darnos esta oportunidad. Te digo que yo estoy en Guayana desde el año 1960, es decir, nosotros, mi padre y yo llegamos aquí en el 60, y mi padre llegó con la misión de arrancar la planta siderúrgica del Orinoco, en todo lo que fue el área de laminación. O sea que yo estoy del año 60, puedo decir que he visto crecer esta ciudad. Mi primaria, mi secundaria la hice aquí en Puerto Ordaz y la universidad pues la hice en Caracas. Trabajé en Sidor en mis inicios como profesional, pero a partir del año 85 fundé una empresa metalmecánica, metalúrgica, y vamos a decir que desde el 85 estamos dando trancazos aquí en la región. Creciste. Ahora ese sector metalmecánico tan importante nació bajo la protección de las industrias básicas. Eso es correcto, porque vamos a decir que el concepto de las industrias básicas en sus inicios fueron creadas para abastecer el mercado nacional. En principio fue el siderúrgico, aprovechar ese potencial hidroeléctrico que existe todavía aquí en la región y de alguna manera sacar ese potencial y transformarlo en materias primas. Eso fue en sus inicios la misión de Sidor, pues. Y paralelamente se desarrolló un sector metalmecánico privado de servicio. Yo siempre he acotado eso. Nosotros básicamente para prestar el servicio. Para prestar servicio en sus inicios a Sidor. A pesar de que Sidor contaba con un taller metalmecánico central de los más grandes de Latinoamérica en su época, siempre se requirió de ciertas especializaciones. Y entonces creció un sector metalmecánico especializado, algunos en estructuras metálicas, otros en mecanizado, algunas empresas en montaje, y así se conformó este sector empresarial, que creció a la par de las industrias básicas. Cuando se generaba un proyecto nuevo, en este caso puedo decir el sector del aluminio requirió de los servicios del sector metalmecánico en el área de estructura metálica y montaje de estructura y montaje de equipo. Pero más allá de la carpintería metálica también se creció mucho también. Sí, por supuesto. Es decir, y con el Plan 4, el concepto del Plan 4 es que, bueno, producto del exceso de los recursos petroleros en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, primer gobierno, aquí, como había una planificación nacional desde el punto de vista siderúrgico, se consideró la creación del famoso Plan 4, pasar la planta de 1 millón de toneladas a 4 millones de toneladas. Todas las estructuras, básicamente todas las estructuras. Y todo ese plantel industrial que creció, que creciste con él, pues tuvo su clímax, claro, mediados de los 80, ¿no? Exactamente, y se mantuvo, Cheo, porque cada quien se especializó en su área y esas empresas se dedicaron a lo que tenía que dedicarse, que era producir acero y producir aluminio. Entonces nosotros nos dedicamos... No llegamos a los productos terminados, no, que era un sueño, ¿no? Es decir, eso es correcto. Agregarle valor. Pero eso siempre fue un sueño, sin embargo,
vamos a decir que, y esa es una crítica que le hago yo al sector, ¿no? Es decir, nosotros siempre pensamos de que el Estado tenía que dedicarse a crear empresas que le dieran valor agregado a las materias primas, y esa es una misión bueno, que tiene que ser parte del sector privado. Eso es, el Estado lo que tiene que hacer es crear políticas de incentivo para que eso se diera. En este caso, producir el acero y entregárselo a ustedes para desarrollarlo con producto terminado para exportar. Nunca lo hizo. Eso, no, realmente te puedo decir que con contadas excepciones eso no se dio. Claro, tenía que haber un programa, por supuesto, promovido por el gobierno, incentivo a las exportaciones. No hubo. No lo hubo, sí lo hubo, pero a media. Y también le vendía acero a precio regulado, ¿no? Claro. La gran ventaja, ¿no? Eso es correcto, pero también tenía que venir acompañado con un programa de formación de recursos humanos que nos diera a nosotros la posibilidad de competir. Eso no se dio, y además pues todos sabemos lo que ha significado la política de los puertos aquí. La infraestructura para exportar creo que nunca estuvo adecuada para que fuésemos competitivos frente a unos monstruos como Brasil, incluso Argentina, y también en el caso de Uruguay. Pero entonces, y es una crítica, nos conformamos con este mercado con pocas excepciones. Entonces, ahora, ese clímax que ya pasó dio paso entonces a un declive del sector privado en concordancia con el declive de la industria básica. Fíjate que hubo un declive antes de la privatización de Sidor, y tú te recuerdas que en aquella época que yo fui presidente de la IN, yo siempre le insistí a mis colegas que nosotros teníamos que prepararnos para esa privatización, porque por supuesto el cliente no iba a ser el mismo, iba a ser un cliente privado que iba a tomar sus propias decisiones. Claro, el Estado le interesaba contratar en Venezuela, pero un contratista, un inversionista internacional decide dónde compra. Entonces, para echarte el cuento corto, nosotros solicitamos apoyo a instituciones como el CONICYT, con programas de formación empresarial, siempre orientados hacia la competitividad, y lo logramos porque la relación entre esa ciudad privada y nosotros al principio fue dura, pero nos enseñó a competir. O sea, nosotros aprendimos. No estaban preparados. No estaban preparados. Nos tomaron por sorpresa. Claro. Pero al final nosotros sentimos que teníamos un sector privado con músculo tecnológico y músculo financiero. Y para nadie es un secreto que la Sidor privada llegó a producir 4 millones de toneladas. Un poquito más de 4 millones. 4.300.000 toneladas, y eso requiere de servicio, de repuesto, de asesoría, de mantenimiento. Todo lo que prestaban ustedes. No juegue, eso, aquí habían más o menos 15.000 personas prestando servicios. Vamos a una pausa, Omar, y enseguida retornamos para continuar conversando sobre esos temas tan interesantes. Ya bueno. Continuamos en Bitácora Industrial conversando con Omar Martínez. Bueno, Omar, ese clímax permitió la aparición en Guayana de talleres espectaculares, ¿no? Impresionante. Me acuerdo, por ejemplo, Arabaco, lo que fue Tamoy, tu propia empresa. Y después de ese declive surgió entonces la nacionalización posterior de Sidor, vino un declive, y se pensó que la industria petrolera pudiera ser una alternativa para que esos grandes talleres que habían crecido con la industria básica, pues siguieran trabajando. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la industria petrolera no ha sido el soporte de la industria metalmecánica de Guayana? A mi juicio, te voy a decir lo que yo creo que ha sucedido. En primer lugar, el modelo de gestión de todas las empresas públicas de Guayana, vamos a decir que sufrió una gran transformación profunda. Por ejemplo, PDVSA, en el caso de Sidor,
en primer lugar, se comenzó a colocar aquí en Guayana gente que no tenía que ver nada Con el negocio. con el negocio. Por ahí han pasado últimamente cualquier cantidad de militares que no tienen ni la más mínima idea de lo que es el negocio siderúrgico. El negocio siderúrgico. No solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista comercial. Cuando nosotros Son dos elementos. son dos elementos importantes, claro, y sobre todo cuando tú tienes una guerra mundial de productos siderúrgicos, hasta hace poco, bueno, cuando hubo la crecida de la demanda de crecimiento de China, por ejemplo, ahí tuvimos la oportunidad de abarcar nuevos mercados. Eso lo perdimos totalmente. Realmente nunca hemos sido competitivos. Ok, pero en el área siderúrgica pudimos haber... De China exportaba porque eran ellos, ¿no? Exportaban, pero llegó un momento en que importó mucho acero. Pero entonces todo ese mercado que lograron los argentinos lo perdió esta Sidor estatizada. Y lo mismo sucede. Y eso arrastró, por supuesto, al sector. Por supuesto que sí. Y entonces Sidor pasa de producir 4.300.000 toneladas al año pasado, que yo creo que no logró ni siquiera 1 millón de toneladas. Y en este momento está más o menos como al 7% de su capacidad. Pero la industria petrolera, suponiendo que Sidor bajó su producción, ¿por qué el sector metalmecánico, el gran sector, las grandes empresas, no son proveedores de servicios o de piezas, de parte de la industria petrolera? Porque se suponía que era la alternativa. Claro, pero Cheo, también la industria petrolera pasa de producir 3 millones de barriles a 2 y pico. No, ahorita no llega a producir 2 millones con el recorte. Entonces, yo me imagino también todos esos proyectos están paralizados. En esto ya hoy hay un economista a nivel nacional que PDVSA le debe actualmente alrededor de 9.000 millones de dólares solo a sus proveedores. Proveedores nacionales. Y allí están metidos algunos empresarios. Ahí está metido más o menos todo el mundo. Entonces, bueno, nosotros hemos participado en reuniones con la gente de PDVSA. Hemos visto que hay proyectos que se nos dicen que va a haber proyectos, pero realmente ahí ha sucedido dos cosas. En primer lugar, esos proyectos no han servido para generar un crecimiento del sector metalmecánico, porque el sector metalmecánico, y esa es otra crítica, no se formó para producir bombas, válvulas, es decir, todos los componentes que requiere la industria petrolera. Solamente estructura. Le digo, pero es una falla eso es correcto. Y lo otro, que la demanda, es decir, que la demanda de la industria petrolera también ha bajado. Entonces hay muchos proyectos parados. Entonces nosotros pensamos que con ese desarrollo de la faja, eso iba a arrastrar el sector metalmecánico, y eso no ha sucedido. Ahora otra cosa, Omar, los mercados internacionales, Venezuela, porque Brasil exporta, Uruguay exporta, eso es correcto, Argentina exporta, hasta Colombia, México. ¿Por qué nosotros nunca hemos podido? Tenemos mineral de hierro montañas. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres exportar una estructura metálica, una planta X, los insumos los tienes que comprar a $1 que no podemos nombrar en este momento. Bueno, pero vas a exportar. Está bien, pero tú te metes aquí no hay dólares. Para empezar. Para empezar no hay dólares. Entonces, si tú necesitas fabricar esa computadora, todos los componentes importados los tienes que comprar a $1, excesivamente caro. Tú exportas, pero los dólares, una parte de los dólares que tú obtienes por la venta de ese producto, tiene que ir al Banco Central. Hay que caerle al Banco Central. Y te lo pagan. Sí, por supuesto, de la a 3.000. Entonces, ¿cómo puedes tú competir cuando tú tienes que comprar una materia prima a no sé cuánto? Todo el mundo sabe cómo está el dólar negro ahorita, y parte de tus ventas tienes que cobrarlas te la pagan a 2. O sea que definitivamente los mercados internacionales están vedados para el sector. No. Segundo, el tema de los puertos.
Los puertos no están diseñados para que el empresario venezolano sea competitivo. Y si tú te pones a ver por aquí, si quieres exportar hacia Colombia, ¿ves? Bueno, ¿tú sabes cuántos alcabalas hay de aquí a Caracas? ¿Cuántas alcabalas hay de aquí a Colombia? Cualquier cantidad. Y en cada alcabala te paran, y eso lo he vivido yo. Revisar los revisar, no sé qué y tal. O sea que definitivamente los mercados internacionales están cerrados. No, se han cerrado. Y Mercosur fue una esperanza, definitivamente. Pues eso fue al revés. Te puedo decir una cosa, fue una ilusión. Fue una ilusión, claro, porque nosotros íbamos a competir con unos monstruos que ya estaban acostumbrados a producir con eficiencia y con productividad. Pero ¿qué nos falta entonces, Omar? O sea, ¿son mejores gerentes los brasileños y los argentinos que los nuestros? No, allá hay gobiernos. Son las políticas. Y hay gobiernos que apoyan a sus empresarios privados. Esos gobiernos no se dedican a estatizar y a administrar empresas que... ¿Y los chinos? Bueno, los chinos están vendiendo acero ahora a 400. Eso es verdad. Lo que pasa es que, vamos a decir que los chinos, no es que son... Los chinos, hay unas políticas de empleo bien duras. Los chinos que han venido para acá a producir se han tenido que regresar. No están acostumbrados. No están acostumbrados a lidiar con los trabajadores y con una ley del trabajo como la que tenemos nosotros. Y los sindicatos. Ni los sindicatos y tal. Por eso te digo, sí, ¿por qué los chinos son allá eficientes y aquí no? Allá hay una gran diferencia, ¿verdad? Bueno, allá sí se trabaja. Mira, bueno, tú estabas fabricando, ahí sustituyendo importaciones, porque las plantas esas potabilizadoras portátiles eran uruguayas. Las estuvimos haciendo aquí en Guayana. Eso es un ejemplo de lo que somos capaces de hacer cuando tú tienes a un gobierno trabajando de la mano con el sector privado. Eso es un ejemplo, pues. El gobernador... O sea que sí se puede. Sí se puede. El gobernador se da la tarea de decir, vamos a producir esto aquí en Guayana y lo logramos. Eso es un ejemplo. Y otro ejemplo, y hay otros ejemplos, como las casas de cultivo, esas que están de aquí, de Puerto Lácido, Bolívar. Que sí podemos. Que sí podemos. Esas se trajeron de España y ahora las hemos logrado fabricar aquí. Pero tú necesitas un Estado que camine de la mano con el sector privado. Necesitas política. Bien, muchas gracias Omar Martínez por haber estado con nosotros en Bitácora. Hoy vamos a una nueva pausa comercial y enseguida retornamos para continuar con nuestra agenda de hoy. Gracias, Cheo. Bien, continuamos en Bitácora Industrial. En este segmento de Precios y Economía quiero hacerles un comentario porque esta semana ocurrió algo realmente importante y quizás grave. Saben que el gobierno, en este caso el presidente Chávez, en el año 2008, expropió el proyecto de Las Cristinas, un proyecto aurífero, allá en Las Claritas. Ese proyecto lo tenía Cristalex. Esa expropiación provocó que Cristalex nos demandara ante el Tribunal Internacional de Arbitraje. Ese tribunal, el CIADI, decretó que hay que pagarle 1.400 millones de dólares a Cristalex. Esto ha estado en negociaciones, pero esta semana, el martes concretamente, Cristalex nos demandó en un tribunal de Delaware, en Estados Unidos, embargando o intentando embargar las acciones de Citgo. Citgo es el principal activo de PDVSA en el exterior. Cristalex quiere embargar a Citgo las acciones. Sin embargo, estas acciones de Citgo ya estaban grabadas, ya estaban empeñadas, porque hace unos meses, entre marzo y abril, PDVSA refinanció sus bonos, una serie de bonos que se estaban venciendo, los renegoció y utilizó el 50,1% de las acciones de Citgo como garantía. Y posteriormente, el restante 49,9% de las acciones de Citgo
fueron otorgadas a la petrolera rusa Rosneft como garantía de un préstamo de 1.500 millones de dólares. Rosneft nos prestó 1.500 millones de dólares con garantía de las acciones de Cigo. De manera que Cristalex está intentando embargar unas acciones que a su vez ya estaban empeñadas. Francamente, yo no sé si este embargo va a prosperar. Obviamente, Cristalex está intentando, y tiene todo el derecho, que le paguemos los 1.400 millones de dólares, pero lo intenta contra una empresa que no es la que le debe, porque los 1.400 millones de dólares por la expropiación de la Cristina lo tiene que pagar el gobierno, no PDVSA. Pero bueno, los abogados de Cristalex intentaron esta acción, ya habían intentado una acción antes y un tribunal federal de los Estados Unidos negó la acción. El primer intento fue para embargar las utilidades de Cigo, que Cigo tenía que pagárselas a PDVSA, que es el dueño. Pues bien, Cristalex intentó que las utilidades de Cigo se las pagaran a Cristalex. Un tribunal dijo no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el que debe es el gobierno. Y en Estados Unidos no se puede embargar a un gobierno. Las leyes norteamericanas no permiten embargar a un gobierno, que era lo que intentaba Cristalex. De manera que esta acción intentada el martes por Cristalex, pues está muy comentada en los medios internacionales, porque obviamente pues no es frecuente que una empresa intente embargar a una empresa de un gobierno en el extranjero. El otro comentario que quiero hacer rápido es que según la agencia Reuters, Venezuela tiene 2.000 millones de dólares, que es lo que le queda para el resto del año, para importaciones. 2.000 millones de dólares no es que sea mucho. Las subastas semanales del DICOM están más o menos en 20, 25 millones de dólares, lo que significan 100 millones de dólares mensuales. De aquí a diciembre serían por lo menos 500, 600 millones de dólares para la subasta del DICOM, lo que nos dejaría un remanente de 1.400 millones de dólares para las importaciones. Vamos a ver la lista de precios semanales para ver lo que estamos comprando. Nosotros tenemos que importar maíz, tenemos que importar trigo, tenemos que importar azúcar, tenemos que importar café, con estos precios que están viendo en pantalla, más o menos estables. No es que sea mucho, 1.400 millones de dólares de aquí a diciembre van a servir para pagar algunas importaciones. Parte de la subasta del DICOM es para eso, otra parte es para repuestos, pero básicamente para alimentos. Estamos importando pollo, azúcar, café, trigo, maíz. Estamos importando incluso carne. Esto significa que vamos a tener que tirar estos 1.400 millones de dólares. Eso es lo que dice Reuters. La agencia Reuters dice que nos quedan 2.000 millones de liquidez de aquí a diciembre. Probablemente sea un poco más, porque como vamos a ver más adelante, los precios del petróleo, pues obviamente están por encima de los 40 dólares. Eso no significa algunos ingresos, pero obviamente con 1.400 millones de dólares vamos a tener que ir ahorrando centavo de dólar tras centavo de dólar para que nos alcancen. La subasta del DICOM subieron a 30 millones de dólares en una semana, volvieron a bajar a 26, pero vamos a suponer que se mantengan alrededor de 25 millones de dólares, que buena falta le está haciendo el aparato productivo, para traer repuestos, para traer insumos, para procesar, para el aparato productivo, que tiene mucha deficiencia. Algunas empresas que tienen, por ejemplo, 2 líneas de producción, tenían 2 líneas de producción, ahora tienen una. No pueden reactivarla porque con unas maquinarias le quitan repuestos para reparar otras. También se está prestando muchas maquinarias de empresas. Es decir, yo tengo un repuesto y necesito otro, entonces viene el canje. Yo te doy este repuesto y tú me das el otro. Pero eso, por supuesto, tiene término. Esto no va a durar todo el tiempo, ¿no? Máquina que se para, pues es muy difícil repararla. Incluso traer técnicos del extranjero, que antes era muy frecuente, ¿no? Traer técnico que vende la pieza, la repara y se va, no. Eso ahorita no se puede hacer porque hay que pagarle los salarios en dólares. Estamos hablando de 15, 20, 30 dólares la hora, y esto para una empresa nacional es cuesta arriba. De manera que de aquí a diciembre, pues, tenemos que realmente hacer muchos esfuerzos
para poder mantener el aparato productivo en condiciones operativas. Otro comentario que quiero hacerle rápidamente respecto de la situación de la economía nacional es el problema que está significando la falta de dinero en efectivo. Ahora están vendiendo efectivo, algo que solamente lo habíamos podido ver en Chile y en Argentina en alguna oportunidad. Hay gente que vende efectivo, cobra el 10, el 12, el 15%, porque obviamente en las ciudades usted puede pagar con dinero plástico. La mayoría de las personas tienen tarjeta de débito, pero si usted se va, por ejemplo, para las minas del sur de Guayana, allí lo que se mueve es solamente efectivo. Y los bancos siguen con la restricción. Algunos bancos están dando 10.000 bolívares nada más. 10.000 bolívares no alcanza ni siquiera por cartón de huevo. Pero usted se va para las minas a pagarle, por ejemplo, usted tiene 20, 80, 100 trabajadores y ese dinero tiene que llevarlo en efectivo. También hay restricción para la circulación de vehículos con mucho efectivo en las alcabalas. De manera que esto se está convirtiendo en una verdadera limitante seria para el aparato productivo del país. Vamos a una nueva pausa y retornamos a Bitácora Industrial. Continuamos en Bitácora Industrial. Bueno, en materia petrolera, esta semana se conoció un informe según el cual China va a consumir menos petróleo del que se había previsto, que ya era menos. Es decir, a la reducción previa hay que agregarle una nueva reducción. Se estima que China va a consumir por lo menos 500.000 de barriles en los primeros meses del año que viene. Ya redujo en 500.000 de barriles su consumo actual. Esto obviamente tuvo un impacto inmediato en los mercados. Han pasado varias cosas. Encima de que China se dice que va a consumir menos petróleo, también la OPEP publicó el informe según el cual en julio aumentó la producción. Algo absolutamente incomprensible, inexplicable, como ustedes lo quieran ver. Mientras aumenta la sobreoferta, obviamente disminuyen los precios. Patricia capturó esta mañana los precios del petróleo. Vamos a ponerlos en pantalla. En Petronet, ustedes tienen allí están los precios. En ese gráfico, el Brent está con 51.17. Fíjense cómo están los mercados. Eso fue más o menos como a las 9 de la mañana, 8:30 de la mañana, estaba en 51.17. Sin embargo, en este momento, aquí tengo en el laptop, está en 50.28, el Brent. Esto significa un bajón de más de $1 en horas. Esto se lo digo porque los mercados están sumamente sensibles. Cualquier acontecimiento, cualquier anuncio afecta a los precios. En los mercados internacionales, la OPEP no tiene el mismo peso que tenía antes. Eso lo hemos comentado en programas anteriores. Sobre un consumo de 95, 96 millones de barriles diarios, la OPEP tiene un poquito menos de 30, un poquito más de 30, 31. Por esto pudieran ser 32. De manera que eso sería 30%. Sin embargo, fue la OPEP la que en diciembre del año 2016 logró un acuerdo para el recorte de la producción petrolera mundial. Y lo logró. Ese acuerdo permite quitarle al mercado 1.8 millones de barriles diarios. Pero resulta que la OPEP está subiendo la producción. Al mismo tiempo que se dice que China está consumiendo menos petróleo y va a consumir menos el año que viene, la OPEP, en lugar de bajar, sube la producción. Entonces, esto obviamente tiene una repercusión directa en los mercados. Se está esperando que esta semana, hoy, los precios cierren a la baja y si no hay ningún elemento nuevo, que siga a la baja la semana que viene. Allí tenemos el precio de la OPEP. Fíjense cómo volvió a bajar.
esto no es casualidad. Esta semana la OPEP pierde terreno porque aumentó la producción. Ahora, ustedes me dirán, pero bueno, ¿cómo es posible que la OPEP diga que está bajando y sube? Bueno, Nigeria no está incluido en el recorte, tampoco Libia, pero hay algunos países como Irán, por ejemplo, que tenían inventarios de crudo en barqueros, en tanqueros estacionados por allí en los muelles y lo está vendiendo, obviamente. Pero sobre todo esto, en el mercado petrolero, lo que se está imponiendo es, por una parte, el menor consumo y por otra parte, el menor consumo de China y por otra parte, el aumento de Estados Unidos, que es importante, más de 1 millón de barriles, Brasil, más o menos 150.000 barriles, Colombia, 80.000 barriles más lo que aporta Libia, más lo que aporta Nigeria, más lo que aporta Irán, y esto definitivamente va a terminar colapsando los mercados petroleros. En Estados Unidos, el presidente Trump amenazó con vender la mitad de las reservas estratégicas, gracias a Dios no lo ha hecho, porque eso sí pudiera ser un efecto de una bomba atómica en el mercado petrolero, que Estados Unidos, Trump, saque al mercado 300 y pico millones de barriles de crudo. Esto significaría la ruina. Las amenazas del presidente Trump de que va a suspender las importaciones de crudo venezolano afortunadamente no se han concretado. Realmente Venezuela le está vendiendo menos petróleo que antes a Estados Unidos. Nosotros llegamos a estar sobre 1.100.000 o 1.200.000 barriles diarios. En este momento estamos alrededor de 700.000 barriles diarios, gracias a Dios. De manera que si el presidente Trump concreta la amenaza de quitarnos, suspender la importación de crudo de Venezuela, ya PDVSA ha estado buscando otros mercados alternativos. En este caso estamos hablando de China y la India, dos países que ya son compradores de petróleo de PDVSA, pero que pudieran estar en condiciones de comprar lo que deje de comprarnos Estados Unidos. En el caso de China, no sé si definitivamente, porque China está consumiendo menos petróleo, no sé si vamos a poder trasladar a China los 700 y pico mil barriles que le estamos mandando a Estados Unidos. La ventaja con China, como lo vimos en el programa de la semana pasada, es que afortunadamente los crudos semipesados y pesados se pueden refinar en China, porque ellos tienen refinerías para esos crudos, como también la India tiene refinerías para crudos extrapesados. De manera que pudiéramos mudar para esos dos países, también Turquía, pudiéramos mudar para esos países el crudo que deje de comprar en Estados Unidos. Ahora, no sé si va a ser un buen negocio. Eso es como dicen harina de otro costal. No sé si va a ser buen negocio porque no es lo mismo llevar petróleo aquí al Golfo de México, a Texas y a Luisiana, que llevarlo a China y a la India. En el caso de Rusia, también efectivamente le estamos pagando, estamos enviando a Rosneft y a Lukoil, dos petroleras rusas, más o menos 200.000 barriles diarios. Estamos entregándole 500.000 barriles de petróleo a China en pago de los préstamos. Sería distinto en el caso de Estados Unidos porque los norteamericanos nos pagan el petróleo cash. Se dice que el único petróleo que está cobrando PDVSA ahorita de contado, ahí lo tenemos, es este petróleo que estamos vendiéndole a Estados Unidos. Todavía estamos sobre los $46 el barril. Acuérdense que el presupuesto fue calculado con $40, pero el único petróleo que estamos cobrando de contado es lo que le mandamos a Estados Unidos. No sé si Trump concreta su amenaza, vamos a poder seguir cobrando el petróleo que le entreguemos a China, o bueno, en el caso de la India sí, la India paga de contado también, pero el mejor negocio para Venezuela es seguirle vendiendo petróleo a los Estados Unidos, aunque ahora no sabemos si con la demanda de Cristalex contra Cisgo, esto va a poder seguir siendo posible. Cisgo está consumiendo unos 500, 600.000 barriles diarios de petróleo que sí se los paga a PDVSA, aunque la dueña de Cisgo es PDVSA. Vamos a una nueva pausa comercial y enseguida retornamos a Bitácora Industrial.
En este segmento de normalmente innovación tecnológica hemos incluido ahora derivados de hidrocarburos. Esto lo hicimos porque los polímeros de los que vamos a hablar están en todas partes. No solamente son derivados de hidrocarburos. El cuero, por ejemplo, tiene polímeros. De verdad que vamos a explicarles, en la vida diaria están los polímeros en todas partes. En todo lo que tenemos a mano hay polímeros. ¿Qué son los polímeros? Vamos a ver el micro para ver, primero que nada, qué son los polímeros. Las macromoléculas orgánicas sintéticas con las cuales fabricamos los plásticos requieren de moléculas de carbono más pequeñas, que en un 90% provienen del petróleo. De cada barril de crudo, solo un 3,3% se destina a la industria petroquímica, y de allí surgen los monómeros para producir los polímeros. ¿Qué tienen en común una bolsita de supermercado como esta, de unos pocos gramos de peso, con un contenedor tan seguro como para transportar combustible? Ambos están compuestos por el mismo material, el polietileno. El polietileno es el termoplástico más utilizado, económico y de mayor producción en el mundo. El polietileno de baja densidad es un sólido más o menos flexible según el grosor, liviano, buen aislante eléctrico y de gran resistencia mecánica y química. Se utiliza como film para embalaje, bolsas de supermercado, prótesis, tuberías y revestimiento de cables. El de alta densidad, de mayor resistencia química, térmica, impermeabilidad y dureza, se utiliza en la construcción y para fabricar prótesis, envases, garrafas y contenedores de agua y combustible. Bien, uno ve la ventaja de lo que son los polímeros, pero también tiene sus desventajas. Déjeme decirle que los polímeros derivados de hidrocarburos son de los más contaminantes del mundo. Una bolsa plástica se degrada en 200, 300 y algunos polímeros, algunos plásticos, se degradan en 500 años, algunos más todavía. De manera que si bien son una ventaja, también son una desventaja. Vamos a ver un micro para ampliar sobre el concepto de lo que son los polímeros. Un barril de petróleo viaja desde su origen cientos o miles de kilómetros para que con una parte de sus derivados produzcamos este balde, la manguera, las sillas y las mesas de este bar, o botellitas que usamos, tiramos y que luego alguien recupera para que viajen otros cientos o miles de kilómetros y vuelvan de lugares como China, por ejemplo, pero convertidas en una campera de Polar. ¿Qué representamos con toda esta cadena? La obtención, producción, aplicaciones y el reciclado de un material con el que se elabora nuestra ropa, que forma parte de los autos, pero también está en estas papas y en los cajones que las contienen, y en pequeños juguetes que probablemente alguna vez todos usamos. Les presento una familia de materiales tan numerosa como sorprendente, la de los polímeros. Bien, sí, todos sabemos lo que usamos, ¿no? Lo que no sabemos es qué es lo que significa un polímero. Son polímeros en todo, la ropa, por ejemplo, incluso en algunos alimentos. Por allí hay algunos proyectos científicos para hacer comida con derivados del petróleo. Es decir, que prácticamente nos vamos a terminar comiendo el petróleo. Vamos a ver un micro ahora sobre dónde están los polímeros en todas las cosas que tenemos alrededor. Vamos a ver. El supermercado es un lugar ideal como muestra de la variedad de objetos que el hombre produce. Podemos encontrar casi todo. Y todo lo que vemos, todas las cosas que existen, están producidas por sustancias a las que llamamos materiales. Uno de los 4 grupos principales es el de los polímeros, que a veces confundimos o minimizamos llamándolos simplemente plásticos. Los plásticos son polímeros, pero los polímeros incluyen mucho más que los plásticos. La familia de los polímeros se divide en 5 áreas principales de aplicación. Una es la de los materiales plásticos, que se utilizan para fabricar infinidad de objetos, envases para alimentos y bebidas, artículos de limpieza, bandejas, útiles escolares, recipientes, gran variedad de juguetes y todo tipo de artículos descartables. Otros integrantes de la familia de los polímeros son las gomas y los elastómeros. Los encontramos en suelas de calzados, pelotas y partes de automóviles, como alfombras, neumáticos, mangueras o burletes. Gran cantidad de fibras también son polímeros.
Seguramente muchas de nuestras prendas tengan distintos porcentajes de este tipo de fibras, que revolucionaron la industria textil. El nylon es la más conocida. Otras áreas de aplicación son las de los recubrimientos superficiales, como las pinturas, los barnices y las lacas. Y por último, los adhesivos instantáneos o la cola vinílica de carpintería. Bien, ahí estamos viendo entonces lo que son los polímeros, para qué se utilizan, están en prácticamente todas partes. Pero no vayan a creer que los polímeros son un desarrollo nuevo, que aparecieron con el petróleo. No, los polímeros existen desde prácticamente el comienzo de la humanidad. En muchas de las cosas naturales hay polímeros, solamente que se habla de los polímeros a partir de los derivados de hidrocarburos. Vamos a ver un micro sobre el origen, desde cuándo existen los polímeros en la humanidad. El primer polímero artificial utilizado por el hombre fue el cuero curtido, un polímero natural modificado, una forma artificialmente reticulada o entrecruzada de las proteínas encontradas en las pieles de los animales. Ya en la Edad Moderna, el hombre modificó otros polímeros naturales para crear materiales con mejores propiedades. Los primeros fueron los derivados de la celulosa y marcaron el comienzo de una verdadera explosión de los polímeros sintéticos, que continúa hasta nuestros días. Bien, estamos viendo entonces, por lo menos aprendiendo a manejar el concepto de los polímeros. Por ejemplo, las cavas de anime son otro tipo de polímeros. Nosotros afortunadamente tenemos la planta petroquímica del Tablazo, pionera en el proceso de los hidrocarburos, de los derivados de hidrocarburos, que produce pues las populares cavas estas que utilizamos para, no solamente las cavas de anime, las otras cavas de plástico también son polímeros, de manera que lo tenemos en todo. Y uno a veces dice, bueno, deja eso por ahí, la cava, la tapa, y resulta que ese polímero de una cava, por ejemplo, va a pasar 100 años en la naturaleza. Terminan los peces ahogados en los mares con bolsas plásticas, son polímeros. En algunos labores agrícolas se utilizan también como fertilizantes. Entonces, prácticamente en toda la vida del ser humano están los polímeros, y como vimos en el micro anterior, no solamente de ahora, digo los últimos 100 años cuando se descubrió el petróleo, 150 años, sino desde muchísimo antes, en la prehistoria, pues en los cueros, la madera, todo, está compuesta por polímeros, de manera que nos agrada mucho haber presentado estos micros de polímeros, porque la gente maneja los polímeros todos los días, los tienen en la mano, pero no saben exactamente qué eran. Bien, llegamos al final del programa. Muchas gracias por su sintonía, por su atención. Los invito entonces para el próximo viernes. Pasen un buen fin de semana, disfruten y nos vemos el viernes que viene. Muy buenas tardes.